Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 12 de enero 23 del mes de Tevet en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos y un saludo también para quienes nos siguen a través de Radio High. Esta semana comienza una vez más con la mirada puesta en Irán. La información es confusa, por momentos contradictoria, pero incluso con esas contradicciones el panorama se presenta estremecedor, escalofriante y sobre todo con muchísima incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre Irán. Una vez más amenazó con atacar al régimen, pero también dijo que va a dialogar con los ayatolás, aunque quizás los ataque antes. ¿Y qué hace el gobierno israelí mientras tanto? Y además jamás asegura que se prepara para dejar el gobierno en la Franja de Gaza, y el ministro de Defensa, Israel Katz, visitará Grecia la semana próxima. ¿Será este un nuevo acto desafiante hacia Turquía? De todo esto y más vamos a hablar hoy, pero antes quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí lo ven y en pantalla están todos los datos para comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos entonces a nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel, con énfasis en otros medios, porque Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, informó esta mañana que durante la noche continuaron las manifestaciones y choques violentos en todo Irán. En la capital, en Teherán precisamente, hubo menos cantidad de manifestantes que en días y noches anteriores, quizás por el efecto de la represión y la gran cantidad de víctimas de los últimos 2 días. El régimen sigue actuando para aislar a los ciudadanos iraníes, mantenerlos incomunicados, sin redes celulares, internet. Hay quienes dicen que ya desde hace 84 horas e incluso comenzó a desmantelar antenas satelitales. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que la situación está totalmente bajo control y el régimen organizó una manifestación de apoyo en contra de las protestas antigubernamentales. Y esto ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones en las grandes manifestaciones populares en Irán. Aquí vemos 2 diarios israelíes que ponen el foco en sus primeras planas en lo que sucede en Irán. Del lado derecho, según lo vemos en la pantalla, Israel Hayom, con imágenes de las protestas y la represión. El titular dice la masacre de los ayatolás y la bajada indica día número 16 de las protestas en Irán. El régimen intensifica las medidas contra los manifestantes y dispara directamente contra ellos. Miles de muertos y arrestados en Israel. Preparación para un ataque iraní. Del lado izquierdo vemos el diario Ma'ariv con otra foto de las protestas y agrega que desde Irán llegan imágenes estremecedoras de bolsas y más bolsas con cuerpos sin vida. Según las estimaciones, dice Ma'ariv, la cantidad de muertos ya cruzó la línea de los 2.000 junto a miles de arrestados. Y Yediot Aharonot habla de 538 muertos y muchos medios admiten que no hay información confirmada. Realmente uno puede encontrar diferentes cifras, nada confirmado. Solo las tremendas imágenes, como decía, de las bolsas negras, grandes cantidades que se acumulan y esas imágenes circulan por las redes sociales. Y vamos a más información que no está en los diarios de acontecimientos que sucedieron a primera hora de la mañana de hoy en Israel. Trump dijo esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta madrugada
que está considerando opciones muy contundentes en respuesta a la escalada de violencia del régimen contra los manifestantes en Irán, incluyendo la vía militar. Cuando le preguntaron si el régimen cruzó su línea roja, la línea roja que Trump impuso, respondió que parece que sí, parece que hay gente muerta que no debería haber muerto, dijo, y agregó lo siguiente. Estos son violentos. Si los llamas líderes, no sé si realmente lo son o simplemente gobiernan a través de la violencia. Pero lo estamos tomando muy en serio. El ejército lo está analizando y estamos considerando algunas opciones muy contundentes. Tomaremos una decisión. Respecto de la amenaza de los líderes iraníes que advirtieron que podrían atacar y que sería legítimo atacar bases militares y comerciales estadounidenses si Washington los ataca, Trump lanzó su propia advertencia. Abro comillas, si lo hacen, los atacaremos a niveles nunca antes vistos. Tengo opciones muy sólidas. Y muy poco tiempo después de estas declaraciones, Trump dijo que los líderes iraníes lo contactaron este fin de semana y le propusieron celebrar otra ronda de negociaciones sobre el programa nuclear. Se está organizando una reunión, quieren negociar, dijo el presidente estadounidense, pero inmediatamente después agregó, quizás tengamos que actuar antes de la reunión, o sea, atacarlos por la muerte de los manifestantes antes de sentarse a conversar con ellos sobre el programa nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo hoy que la República Islámica no busca la guerra, pero está completamente preparada para una guerra y que también está lista para negociar, pero a condición de que esas negociaciones sean justas. Y ya vimos en el pasado qué significa negociaciones justas para Irán. Las manifestaciones contra el gobierno se volvieron más violentas desde que Trump decidió intervenir, dijo Araghchi, para darle a Estados Unidos una excusa para atacar. También dijo que la situación en Irán está totalmente bajo control, como veníamos adelantando, y que los servicios de Internet se van a reanudar pronto en coordinación con los servicios de seguridad. ¿Qué querrá decir esto? Solo ellos lo saben. Y cuanto más grave es la situación, más sube el tono de las amenazas contra Israel y Estados Unidos. El presidente de Irán, Pezeshkian, dijo en las últimas horas que Israel y Estados Unidos les dan instrucciones a los manifestantes y les dicen, adelante, nosotros los respaldamos. Y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, que en el pasado fue comandante de la Guardia Revolucionaria, volvió a amenazar a Israel y a Estados Unidos y dijo, nosotros no nos limitamos a reaccionar tras la acción y actuaremos en función de cualquier indicio objetivo de amenaza. Y aquí está el peligro del que hablábamos hace unos días, del error de cálculo, de la posibilidad de que una de las partes piense que la otra la está por atacar y decida adelantarse. De todas maneras, la emisora pública israelí Kan en hebreo informó que los ministros del gobierno recibieron instrucciones de no hablar públicamente sobre una posible intervención externa en las protestas iraníes. En los últimos días, algunos ministros hicieron declaraciones y muestras de apoyo a los manifestantes en Irán y el gobierno israelí considera que Israel, al menos por el momento, debe mantenerse al margen y en silencio, porque esto es justamente lo que esgrimen los ayatolás como argumento, que Israel está detrás de las manifestaciones. Cambiamos de tema y nos vamos a la Franja de Gaza. Allí todavía está retenido el cuerpo sin vida del oficial de policía Ran Gvili, el último rehén israelí en esta guerra. Y me voy al diario Yediot Aharonot.
La imagen es de uno de los tantísimos túneles de Hamás en la Franja de Gaza. Allí el presidente estadounidense Donald Trump también. Y el titular dice: antes de la segunda fase, la carrera para encontrar los túneles. Las fuerzas de defensa de Israel trabajan día y noche para encontrar los túneles terroristas ubicados del lado israelí de la línea amarilla en Gaza, antes de la retirada de las tropas. Se espera que Trump anuncie esta misma semana la formación del Consejo Internacional de Paz y de la Fuerza Internacional Estabilizadora y, de hecho, el comienzo de la segunda fase de su plan para la Franja de Gaza. Y en esta nota, el periodista Yoav Zeitun en Yediot Aharonot señala que en Tzahal, en las fuerzas de defensa de Israel, estiman que tomará años descubrir la gran cantidad de túneles terroristas que hay del lado israelí de la línea divisoria de la Franja de Gaza, la línea amarilla, y que algunos de esos túneles se encuentran debajo de los puestos militares israelíes y que el mayor peligro son quienes construyen, quienes están a cargo de la construcción. Mientras las fuerzas israelíes, como dijimos, operan sin descanso para ubicar y destruir esos túneles antes de tener que retirarse de esa zona, al mismo tiempo Hamás ha vuelto a producir cohetes y, según sospechan las autoridades israelíes de seguridad, esa producción se hace con ayuda de contrabando realizado con parapentes que entran en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el portavoz de Hamás, Hassem Qasem, comunicó que la agrupación dio instrucciones a todas sus entidades y agencias gubernamentales, dicho esto entre comillas, para que se preparen para transferir todas las autoridades, todas las potestades al Comité Tecnocrático Palestino Independiente, o sea, el próximo gobierno de la Franja de Gaza. Y esto obviamente coincide con la información anterior, el apuro que tienen todas las partes por establecer sobre el terreno hechos consumados antes de que se ponga en marcha la siguiente fase del plan de Trump. Para Israel la situación es problemática, no solo que todo parece indicar que se pasará a la segunda fase sin que se haya recuperado el cuerpo sin vida de Rank Billy, también está previsto que se abra el cruce de Rafah en las dos direcciones, y todo eso mientras las tropas israelíes se retiran. Al mismo tiempo, la declaración de Hamás coincide con el hecho de que desde hace un tiempo venían diciendo que están dispuestos a ceder el control político de la franja, pero no así con las armas. Sus armas son la principal herramienta para dominar la Franja de Gaza y no tienen ninguna intención de entregarlas. Seguimos en el vecindario y de la Franja de Gaza me voy al Líbano. En esta nota, Ma'ariv informa sobre una gran ofensiva israelí contra Hezbollah allí en el Líbano. Anoche las fuerzas de defensa de Israel informaron que llevaron a cabo amplios ataques aéreos contra 7 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano en 2 oleadas. Durante la tarde, el ejército emitió varias órdenes de evacuación en las ciudades del sur del Líbano y explicó que esos ataques se realizaban en respuesta a las continuas violaciones del cese de fuego por parte de Hezbollah. La primera oleada tuvo lugar a primera hora de la tarde contra edificios que, según el ejército, Hezbollah utilizaba para almacenar armas. Más tarde, casi por la noche, las fuerzas de defensa de Israel atacaron un almacén subterráneo de armas cerca de Kfar Hatta, en el sur del Líbano. Después de los ataques, Tzahal informó que uno de los lugares que atacaron ayer
también fue blanco de una ofensiva la semana pasada y que ellos habían advertido, el ejército israelí le advirtió al ejército libanés sobre la actividad de Hezbollah en el lugar. Allí estamos viendo imágenes del ataque en Kfar Hata, en el sur del Líbano. Decía que allí el ejército israelí ya le había avisado al ejército del Líbano sobre la actividad de Hezbollah, pero según Tzahal, soldados libaneses visitaron el lugar, pero no desmantelaron completamente la infraestructura, lo que llevó a Israel a atacarlo nuevamente anoche. Recordemos que el gobierno libanés anunció la semana pasada que desarmó a Hezbollah al sur del río Litani, unos 30 kilómetros de la frontera israelí, cumpliendo con el plazo que se había establecido. En Israel dijeron que los esfuerzos para desarmar al grupo terrorista son alentadores pero insuficientes y que Hezbollah se está rearmando más rápido de lo que se está desarmando. Siguiente imagen. También el diario Israel Hayom hace referencia hoy a la situación en el Líbano en esta nota que titula «Aumenta la presión sobre Hezbollah, está dirigido por la Guardia Revolucionaria», esto entre comillas. Si damos por cierto que el gobierno y el ejército del Líbano terminaron la primera fase del plan y desarmaron a Hezbollah en el sur del país, ahora debería comenzar la segunda parte, comenzar a desarmar a Hezbollah al norte del río Litani, y por eso, dice Israel Hayom, aumenta la presión sobre la organización chiita. En el gobierno, tanto el presidente Joseph Aoun como el primer ministro Nawaf Salam coinciden en que el plan de desarme de Hezbollah debe continuar. Hezbollah debe ser desarmado, pero también quieren terminar con el apoyo de Irán a Hezbollah. Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitó el Líbano y, según los medios locales, no fue recibido de forma amistosa, apenas con frialdad. En un momento de la visita se registró un diálogo incómodo entre Araghchi y el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Youssef Raji, que dijo: «Espero que la ayuda iraní llegue directamente al Estado libanés y no a otra entidad». El canciller de Irán respondió que su país ayuda a Hezbollah como protagonista de la resistencia, o sea, del eje chiita, pero no interfiere en los asuntos de Estado. Y según informes árabes, el canciller libanés le contestó con una pregunta retórica: ¿aceptaría acaso Irán la presencia de una organización como Hezbollah en su territorio? Y más allá de las palabras, también hubo un hecho que llamó la atención y fue destacado por medios libaneses. Junto con Araghchi llegaron 4 maletas, pero agentes de seguridad libaneses no permitieron que entraran al país y fueron devueltas al avión en el que había llegado Araghchi. El canal libanés de televisión MTV informó sobre esto, pero no especificó qué había dentro de las maletas, aunque se sospecha que se trataba de una transferencia de dinero para Hezbollah. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, recordemos, en 2025 se transfirieron más de $1.000 millones desde Teherán a Hezbollah. Y por último, buenas noticias para Israel, aunque no tan buenas para Turquía. La semana próxima, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, viajará a Grecia para una cumbre con su par griego en Atenas y con una serie de funcionarios, todos del área de defensa, en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad que firmaron hace 2 semanas Israel, Grecia y Chipre. ¿De qué van a hablar? La cooperación militar entre Israel y Grecia
va a ser un tema central, y también la defensa y protección de las reservas de gas en el Mediterráneo Oriental. También habrá diálogo y negociaciones sobre acuerdos de ventas de armas, y Grecia quiere mejorar su situación, tener más capacidad y calidad militar que Turquía, y por eso está en una etapa avanzada de negociaciones con las principales industrias militares israelíes para la compra de sistemas de defensa aérea, sistemas de intercepción de misiles y lanzadores de misiles. Y hablamos de transacciones por valor de millones de euros que podrían concretarse o acercarse a la concreción la semana que viene. Los anuncios oficiales no dan demasiados detalles y presentan el tema en forma cuidadosa, diciendo que se trata de un diálogo estratégico, al parecer, para no aumentar todavía más la tensión con el gobierno de Turquía. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y les agradezco nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.